Habla su Biblia en Hebreos. Hemos estado hablando de los diferentes tipos de cristianos y de las etapas del desarrollo, ¿verdad? Hemos hablado que dentro de la iglesia hay oyentes, hay creyentes, hay discípulos, hay siervos, hay amigos, hay hijitos, hay padres, hay jóvenes y hay niños. Pero no, hermano, físicamente, sino espiritualmente. Hemos estado hablando de todos esos individualmente. Solo quiero recordárselo para que usted se ubique en el tema en que estamos hablando. Ahora, la meta principal, a ver si me le bajan un poquito. Ahora, la meta principal dentro del desarrollo espiritual es alcanzar la madurez en Dios, porque esa es la meta. Alcanzar la madurez que todos anhelamos, que todos deseamos, y por supuesto vamos como la luz de la aurora, aumentando, aumentando, aumentando y creciendo, ¿verdad? Para alcanzar esa meta. No sé si usted, hermano, yo hoy justamente me estaba acordando cuando yo me convertí a Cristo. Estaba sentado en un lugar, hermano, solito ahí. Y empecé a recordarme yo, decía yo, qué tremendo, decía yo, me recuerdo yo, y encendí la radio y empecé a escuchar un coro, hermano, de allá, cuando Hitler mató a medio mundo. Qué tremendo, dije yo, saber que yo estaba cantando bajo ese espíritu, me recuerdo yo, hermano, espíritu o sea, que me sentía yo y decía yo, qué tremendo, cómo he evolucionado en el evangelio. Cómo he crecido en el evangelio, porque he visto que el Cristo de la gloria me ha producido en mi vida tanta felicidad y alegría. Y pude ver por medio de ese canto de hace muchos años atrás, hermano, justo encontré una estación cristiana y estaban poniendo un canto de tristeza. Un canto en donde, hermano querido, la iglesia iba a cantar, pero iba a cantar como que era un desgraciado, que ya no tenía nada, ni siquiera esperanza. Empecé a darme cuenta la evolución que ha venido, porque a veces nosotros cantábamos cuando usted va hacia atrás y empieza a examinar los coros, porque usted cuando cante a Dios y cuando alabe a Dios, no, fíjese qué es lo que está cantando. No cante solo por cantar, porque puede estar cantando derrota en vez de victoria. Había, por ejemplo, un coro, hermano querido, por eso le decía yo, Señor, cuánto en realidad he crecido yo delante de tu presencia, porque había un coro, hermano, que decía, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, que no caiga la bendición. O sea, todos éramos culpables, por eso no caía la bendición de Dios. Porque tú estás echándole la culpa a aquel y a aquel, a vos, y es todos culpables. Y eran unos coros que yo después analizando, y es cierto, yo me quebrantaba, hermano. Pero no sabía yo lo que yo estaba proclamando con mis labios. Otro, cruzando el valle, voy ya te alcanzo a llegar. Qué terrible, hermano. Es como que uno ya no podía ni llegar. Era una cosa que arrastradas, cruzando, oh Señor. No es así. Entonces uno se da cuenta, váyase. Ustedes los que estamos viejos del evangelio, aunque somos jóvenes todavía en lo físico, ¿no? Pero si usted se va, hace 20 años me convertí yo a Cristo, hermano. Vive. Me recuerda, hermano, de los coros. Entonces me di cuenta de que uno debe de ir madurando. Si usted no madura, usted va a ser, hermano, aunque sea salvo, un fracasado en el evangelio. Pero si usted madura en Dios, ¿verdad? Y va corrigiendo su vida va caminando en el evangelio, usted se va dando cuenta de las grandes evoluciones y se va dando cuenta, usted dice, qué tremendo. Yo me daba cuenta y decía, qué tremendos errores que cometí yo. Qué tremenda realidad, decía yo, qué bárbaro, Señor, tu misericordia ha sido grande, porque he ido creciendo y porque me he dado a ese crecimiento. El punto es darse a ese crecimiento.
Si nosotros no nos damos al crecimiento de madurar, nosotros no vamos a alcanzar las delicias del evangelio. O sea que tarde o temprano, si no alcanzamos esa madurez, vamos a creer que Dios es un Dios, hermano, que no da respuestas a nuestra vida. ¿Se imagina aquella persona que ha vivido años en el evangelio sin evolucionar y tiene un cuadro nada más del evangelio cuadrado, hermano, y que no ha podido de ninguna manera salir, hermano, de esos espíritus, hermano querido, de miseria, de tristeza, de esos espíritus terribles, hermano, que agobian al creyente, hermano querido, y que lo hacen a veces inútil, lo hacen a veces culpable, lo hacen a veces, hermano, ¿verdad? Una persona apartada, una persona, hermano, que no se puede ni comunicar uno con él. Qué terrible es, hermano, ver a miles de personas en el mundo entero con un evangelio, hermano querido, en donde lo que proyectan es una miseria, es una pobreza, en donde proyectan con sus rostros, hermano querido, una tristeza que no dan ganas de seguir a un Cristo así. Pero cuando vemos que el evangelio es un evangelio que cambia, es un evangelio que transforma, es un evangelio que hace vida en el corazón del hombre, entonces le dan ganas de seguir adelante a uno, hermano. Cuando uno mira que en realidad, hermano, en la vida de uno han pasado cosas lindas, cosas maravillosas, cosas bellas, cosas, hermano querido, que uno se da cuenta y dice: qué tremendo, Señor. En realidad tu mano poderosa estuvo en mi vida, tu mano me hizo, Señor, aleluya, cambiarme. Cuando uno se da cuenta de dónde lo rescató el Señor, hermano querido, de dónde lo sacó el Señor y lo puso en tierra firme, uno se da cuenta que la mano poderosa de Dios estuvo sobre uno, hermano querido, y que ahora que ha pasado el tiempo, uno se da cuenta de la tremenda realidad. ¿Me entiende? Eso es lo que a mí me llama la atención. No sé, no se oye. ¿Qué pasa ahí? ¿Me entiende? Dios quiere que nosotros maduremos. Madure, hermano. Madure. Claro, la madurez se alcanza a medida que nos rendimos, a medida que nos entregamos, a medida que nos desarrollamos, a medida que nos soportamos, a medida que nos sometemos y a medida que experimentamos. Así se alcanza la madurez. Así se alcanza por todas esas fases que le di. Entrega, desarrollo. Eso es. Bueno, el sonido aquí, denle un poquito más acá que se esté yendo. Pónganse las pilas. Ahora, yo le voy a mencionar algunas características de un hombre o de uno que ha alcanzado un grado de madurez espiritual. O sea, en esta noche, usted, como yo, ya me pesé, por supuesto, porque yo fui el que recibí primero. Pero yo quiero que usted se pese, hermano querido, ¿verdad? Porque yo a la luz de este estudio que hoy en la mañana estuve estudiando que delante del Señor, yo me pesé mi madurez y dije: Dios mío, qué tremendo cuánto he crecido. Pero yo creo firmemente que usted esta noche también lo va a hacer así. Un poquito más, hermano, acá, para ubicarme bien, aquí el sonido, acá en estos monitores. Gloria a Dios. Ahí está bien, perfecto, para que podamos entrar bien en detalles. En Hebreos capítulo 5, ahí, perfecto, ahí está bien. En Hebreos capítulo 5, quiero que vaya usted, hermano. Yo le voy a mencionar algunas características. Pero dice así el verso 14. Hebreos 5, 14 dice así: Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos, oiga, entrenados. ¿Oyó eso? Que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Pero notó, tienen los sentidos entrenados. Ok, si tienen los sentidos entrenados, eso significa que ha recorrido, ha trazado, ha caminado, ha ejercitado de alguna o de otra forma, hermano querido, ¿verdad? Los sentidos para poder alcanzar ese grado. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si nota, para una persona madura, el alimento debe de ser sólido. ¿Por qué? Porque solo así puede crecer esa persona. Porque es, hermano querido, por medidas
Dios, cuando empieza una persona a madurar, le empieza a abrir el entendimiento a tal forma que el mensaje que está oyendo, si es sencillo, mediano o profundo el mensaje, no importa lo que sea el mensaje, si esta persona está creciendo en el evangelio, el mensaje que está oyendo, hermano querido, no lo está aplicando en el sentido que lo puede aplicar un niño, sino lo está aplicando en el sentido más profundo o estricto de la palabra de Dios. O sea, lo entiende mucho más ampliamente el mensaje, porque está él proyectado a otra dimensión espiritual. Es como cuando está predicando un hermanito, por ejemplo acá, hermano, yo lo estoy escuchando, ¿verdad? Él está predicando un mensaje que yo quizás ya lo entiendo, ya lo comprendo, pero tal vez yo no le estoy tomando el sentido de lo que él está hablando, sino que Dios por su espíritu me está elevando a otra dimensión a tal grado a mí, hermano querido, que me doy cuenta yo qué tremendo es la dimensión de la palabra, o cómo la palabra del Señor, hermano, tiene otro significado mucho más profundo de lo que tal vez el hermanito está hablando aquí en este lugar. Entonces, un maduro mira o come de otra forma la palabra de Dios. Por eso tiene que crecer, y para él es un alimento mucho más sólido. ¿Me entiende? Ahora, si usted da alimento sólido a una persona, ¿verdad?, y se atraganta, sáquele la dieta inmediatamente, porque lo puede matar. La palabra sólida viene a ser, hermano querido, en otro sentido, ¿no? Viene a ser las cosas profundas o los misterios que tiene Dios escondidos en su palabra, que a veces si los habláramos, ¿verdad?, abiertamente, ¿verdad?, eso podría ocasionar en muchas personas, podría ocasionar confusión. Por eso es que la palabra tiene que despenicarse despacito para que las personas puedan entenderlo. Por eso es que hay muchas cosas que no se pueden decir abiertamente, hermano querido, porque no todos tienen el sentido de madurez para poder receptar aquello que es muy fuerte, ¿verdad? Y que puede, hermano querido, traer muchos problemas a las personas que no tienen un sentido desarrollado. Por eso, a medida que vamos creciendo, entonces nos va dando el Señor. Pero claro, nosotros no podemos saber quién está maduro y quién no. Entonces uno tiene que experimentar primero con ellos para ver si ellos han alcanzado la madurez o no. Y cuando uno se da cuenta que no ha alcanzado, inmediatamente tiene uno que quitarle la dieta, porque puede ser tropiezo para ese hermano, y ese hermano puede perderse, dice, por causa tuya. Ahora, yo le voy entonces a decir un montón de cosas tremendas aquí, hermano. Ahora, si usted le da alimento, entonces ese se puede morir. Claro, también hay que tener cuidado con los niños traviesos, porque hay niños traviesos y metiches. No sé si usted conoce a los niños traviesos y metiches. Yo tengo 3 ahí, traviesos y metiches. ¿Ha visto los niños cómo son de metiches? Bueno, algunos, otros no. Pero sí hay niños espirituales también, porque a veces se la han llevado de maduros y a veces no han soportado la carne espiritual. ¿Sí? No han soportado, y eso es tremendo, hermano. Lo más impresionante y lo más lindo que yo miraba es que una persona madura tiene virtudes y actitudes. Cuando usted quiera conocer a una persona madura, estable en sus convicciones, usted tiene que mirarle las actitudes y las virtudes que tiene esa persona para que pueda conocerlo. Claro, ¿cómo se va a conocer? Cuando uno tiene una relación con esa persona. Si no, usted no puede conocerlo. Pero yo le voy a dar algunas de ellas. Número 1. Una persona madura tiene los sentidos ejercitados. Aquí dice, para discernir el bien y el mal. Una persona madura los tiene tan ejercitados que puede distinguir el bien y el mal muy fácilmente. Por eso es que dice, el sabio mira el mal y se aparta, el maduro, ¿no? Ahí dice también, el verso 14 dice, y tiene los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. ¿Notó? En la vida espiritual, esta es una virtud. Lo más triste es que el que es niño espiritual puede caer en engaño. ¿Por qué? Porque para él todo es bueno, aunque sea veneno lo que le están dando. Al maduro no. El maduro ya puede discernir si es una doctrina herética, o es una doctrina diabólica, o es una doctrina de hombres, hermano. Puede entenderlo fácilmente. En cambio el niño no. Por eso es que usted va a ver, hermano, en la vida que hay muchos niños que han sido arrastrados por vientos de doctrina.
y han caído, hermano, en grandes herejías. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, no tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Por eso es que es muy fácil engañar a un niño, ¿verdad? En ese sentido. No sé si usted ha engañado a su niño alguna vez. Aquí no ha engañado. Solo yo engaño, entonces. ¡Qué desgracia, hermano! A veces que uno puede engañar a los niños bien fácil. Mira, aquí tengo. Bueno, hay niños que es difícil engañarlos. Yo les enseñé un montón de trucos a mis niños chiquititos. Ahora ya no me creen. Porque no, si ya sabemos que vos me estás... Antes me los ganaba, hermano. Les enseñé trucos por un lado, trucos por otro lado. Ahora dicen, no, ahí la tenés, ve, ahí está. Ahora ya no me los puedo porque ya han crecido un poco. Pero al principio sí. Les hacía desaparecer una moneda, hermano. ¡Ay! Desapareció la moneda. ¿Y qué? No la había desaparecido. Dice, mira, ¿ve esta moneda aquí? Y dice, ¡hey, dónde está la moneda! Y claro, ya me la había tirado por otro lado, yo rápido. Entonces, uno puede engañar muy fácil a un niño, pero a un maduro ya no. A un maduro usted va a ver, hermanos queridos, que ya él sabe discernir mejor las cosas. Está creciendo, ya está evolucionando, ya está en otra etapa. Bueno, esa es una virtud entonces, tiene los sentidos ejercitados. Número 2, una persona madura está acostumbrada, esto es muy importante saberlo, está acostumbrada a la palabra de justicia. Es muy importante conocer la palabra de justicia. No le voy a hablar en su totalidad de la palabra de justicia porque he hablado en algunas otras oportunidades, solo ahí podríamos quedarnos en un culto. Pero sí sería bueno que los que están empezando en el evangelio, los que están, ¿verdad? O que han cometido errores, o que han caído en pecados, o que, hermano querido, ¿verdad? Tienen problemas en su alma, sería bueno que conocieran la palabra de justicia. Sería bueno que conocieran la palabra de justicia para que se sintieran seguros en lo que creen, en lo que anhelan y en lo que en realidad Dios les ha regalado a ellos. Eso es muy importante, conocer la justicia de Dios. Hemos hablado 2, 3 veces o 3 estudios, parece que dimos acerca de esa palabra, que es muy importante saber qué significa la palabra de justicia. El maduro, dice acá, ¿verdad? Es el que está acostumbrado a la palabra de justicia. Por eso dice el verso 13. Aquí dice el verso 13 de ese mismo capítulo 5 de Hebreos. Dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz, oiga, no es capaz, el niño está hablando, todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es niño. ¿Oye? No puede entender la palabra de justicia porque aún es niño. ¿Notó eso? Este verso es tremendo. Porque este verso quiere decir que el niño no sabe cómo usar la Biblia. El niño no sabe cómo crecer con ella. El niño no sabe cómo pelear contra Satanás con ella. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú conoces la palabra de justicia, tú sabes pelear. Tú sabes, hermano querido, ¿verdad? Ver aquí y crecer o usar bien la palabra. El niño no puede usarla bien. Por eso es que muchas veces hay doctrinas, hermano, que lo han hecho pedazos. Pero el que sabe la palabra de justicia, ese no. Ese tiene ejercitados los sentidos. Por eso es que el verso va con el verso 14. Este verso con el que le leí. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. ¿Notó usted acá? Solamente alimentándolos de la palabra sólida de justicia, dice acá, podemos alcanzar la madurez de discernir. Solo una persona que se alimenta de la palabra de justicia puede alcanzar la madurez de discernir entre el bien y el mal, hermano, para no ser engañado por Satanás. Porque él sabe, hermano, Satanás sabe que si tú no entiendes la palabra de justicia, él puede hacer en ti, hermano, un cristiano derrotado. Porque él sabe que tú eres hombre. Él sabe que tú eres hombre y que todavía estás en esta carne y que todavía estás en este mundo y que todavía te molestan ciertas cosas y que todavía, hermano, te hace
O sea que todavía te resientes de ciertas cosas, todavía tú peleas, todavía, hermano, no estás completo, todavía no te han sacado el cuerpo, todavía estás en este cuerpo. Entonces Satanás sabe que al conocer, hermano, tu condición, él sabe que puede destruirte de esa forma y mantenerte desequilibrado. Pero cuando tú conoces la palabra de justicia, tú puedes defenderte con ella y puedes poner la sangre de Cristo frente a ti, y entonces te das cuenta tú que tú eres limpio delante de la presencia del Dios del cielo. Pero esto es tremendo porque, mire, yo le voy a explicar acá. Entonces el maduro entiende la palabra de justicia. Ahora, en el sentido estricto de la palabra de Dios, ¿qué es justicia? Es bueno saberlo. Bueno, ya le hemos explicado, pero le voy a decir un pedacito nada más. ¿Qué es justicia? Justicia no es una manera altiva de actuar y hacer justicia. No. En el sentido estricto de la palabra no es así. Tampoco, hermano, es algo que puede ser obtenido. No. La justicia es un regalo de Dios. ¿Sí? Un regalo de Dios provisto por Jesús en la cruz a través de la gracia de Dios. A través de la gracia de Dios te dio la justicia. Por eso la palabra, hermano, traducida por justicia en la palabra del Señor, literalmente significa estar justificado. Eso es lo que significa. La palabra de justicia significa estar justificado por la sangre de Jesucristo, hermano querido, ante el Padre. Mire qué tremendo. Cuando tú entiendes que estás justificado por la palabra de justicia, muy pocas veces tienes conflictos en tu mente y culpabilidades que el diablo quiere decirte a cada rato que eres culpable. Sí, o sea, nosotros hemos sido justificados con Dios porque Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, hermanos queridos, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, y usted y yo ya fuimos justificados hace 2000 años. O sea que antes de nacer usted ya estaba santificado para la gloria del Señor. Por eso dice Jeremías, hermano, capítulo 1, para que no se me olvide, solo póngame atención, capítulo 1, verso 5, hermano, dice que a Jeremías lo santificó desde el vientre de su madre. Y si usted lo mira vivir a Jeremías, Dios mío, dice, ay Dios mío, dice uno, este Jeremías venía santificado y quería hasta morirse. Ya no aguantaba la vida ni de él mismo, hermano. Contar que le dijo el Señor, mira, le dijo en una ocasión, si ahora corres con los de a pie, ¿cómo va a ser cuando corras con los de a caballo? Ya no aguantaba el otro, hermano. Pero ya estaba justificado desde el vientre. Juan el Bautista, otro. ¿Sí me entiende? Ojalá comprenda el espíritu con que le estoy hablando. Por eso cuando uno acepta a Cristo, entra al reino de Dios, hermano, como un hijo propio de Dios. Oiga eso. Cuando usted acepta a Cristo, entra como un hijo propio de Dios y coheredero con Cristo. Mire cómo entra usted. Como un hijo propio. Ay, qué tremendo. ¿Cómo se siente uno cuando es hijo propio? ¿Usted ya examinó ese pedacito de su vida que ha pasado? Cuando uno es hijo propio de su padre, ¿verdad? Y uno va a la casa de uno, ¿cómo entra uno? ¿Puedo pasar? No, es tu casa, sigue siendo la casa, aunque el otro se haya casado por otro lado. Los hijos llegan a la casa con la misma confianza porque son hijos que son propios y ya, hermano querido, han adoptado esa posición en su mente por los años que vivieron con sus padres. Y pueden entrar libremente. Pues así nos toma Dios. Lo más impresionante que yo miraba es que no fuimos justificados con Dios siendo buenos y portándonos bien. ¿O fue justificado usted? Qué bien se portó ese muchacho, vamos a justificarlo. No. Ni porque era bueno, no, ni porque era malo. Usted no fue justificado por eso. Sino ¿quién entraba? Ni usted ni yo. Usted no fue justificado siendo bueno o portándose bien, no. Lo obtuvimos a través de la fe y del sacrificio de Cristo. Mire, ¿ya se dio cuenta usted? ¿Ya se dio cuenta cómo obtuvo usted la justicia de Dios? Bueno, la palabra de justicia entonces abarca mucho más. Por eso es necesario madurar para conocerla. Amén. Entonces, el maduro
conoce la palabra de justicia. Entonces examine la palabra de justicia. Busque cosas que se relacionen a la justicia de Dios. Busque, como otra palabra, busque que se relaciona a la gracia de Dios. Y palabras así, de la misericordia de Dios. Todo lo que encierra la misericordia de Dios. Todo lo que encierra el perdón de Dios. Todo lo que encierra pacto en Dios. Todas esas cosas son muy importantes saberlas, porque eso le da a uno, ¿verdad?, muchas alegrías cuando las entiende y las comprende. Es muy importante saberlo. Bueno, número 3. Una persona madura espiritual es aquella que habla sabiduría del cielo. Por eso es que es medio raro cuando empieza a hablar, hermano, y muchos no le entienden. En 1 Corintios, capítulo 2, le voy a leer unos versos y después le explico. Dice así, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, oiga, entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que con algunos no se puede hablar la sabiduría de Dios en otro nivel. Aquí está diciendo así. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, oiga, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, que ni aún surgió en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versos 13 y 14, de estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son una locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Notó? Aquí está la razón por qué a veces el niño, porque a veces el hombre o el cristiano no maduro, no espiritual, no entiende y no acepta muchas verdades de Dios de un maduro. ¿Por qué no las acepta? Porque él es niño y no las puede entender, no las puede comprender, porque a un niño tienes que bajarte al nivel del niño para que te comprenda. A veces nosotros le decimos al niño, pero qué burro sos, y 2 por 2 es 4, ¿cómo pusiste 3? ¿Verdad? No, si él es niño. ¿Y usted cuando era niño también era así? ¿O no? ¿O usted nació 9 por 5, 45? Que es la tabla más difícil. La del 9 es la tabla, bueno, para mí era la tabla más difícil. ¿Verdad que no? No, pero nosotros ahora, este burro que no entiende, qué bárbaro. Claro, porque ahora usted entiende. Ahora decimos nosotros, uy, si ahora fuera a la escuela yo me sacara 10. Claro, si ya creció un gran montón. ¿Me entiende? Ahora si lo ponen en primer grado, ¿usted cuánto sacaría? Bueno, hay unos que todavía hay que ver cuánto sacan. Hay que meterlos a la escuela. Pero de seguro, hermano, usted si va a la escuela, de seguro que usted si lo pone en un grado menor, usted sí conoce todo eso. Porque usted ya, hermano, ¿verdad?, tiene un sentido ejercitado. Entonces, con la clase de niños, usted no puede hablar cosas, hermano, ¿verdad?, muy ampliamente. A veces los niños, hermano, hay que bajárseles al nivel de ellos para poder comprender el mundo de ellos. Como nuestros hijos, por ejemplo, los que hemos tenido hijos, por supuesto, y los que tenemos hijos, ¿verdad? O sea, que nos damos cuenta que a veces hay que jugar hasta con las muñecas. Yo he jugado con las muñecas, con los carritos, uno ahí, que uno dice, no entiende, pero uno se baja a ese nivel. Y eso no es pecado. Pero no puede uno subirlo al nivel de uno, porque él no va a comprender. Él no quiere tampoco eso, porque no es esa hasta que va creciendo. Así es en el Evangelio también de Jesucristo. Tiene que ser así. Ahora, la sabiduría de Dios se va aumentando de acuerdo al conocimiento que uno va alcanzando en Cristo. Así va creciendo. Mientras vas conociendo más, tu conocimiento en sabiduría de Dios, de lo alto, va creciendo. Entonces, hay una clase de sabiduría
que conoce el maduro espiritual, que solo puede ser compartida con aquellos que han alcanzado un grado de madurez. Mire qué tremendo eso, hermano. Por eso decía Pablo, o sea, él tenía un grupito. Él decía: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no, Pablo, desde una sabiduría que si la hablamos, Dios mío, dice Pablo, destruimos toda la iglesia de Cristo. Mejor decía: vamos a ver quiénes han madurado y vamos a hablar con ellos para que ellos puedan entender la palabra. Entonces uno tiene que tener cuidado, uno que está madurando, porque a veces se la lleva de inteligente y lo que hace es destruir a medio mundo, hermano. Hay personas, sí, hay personas que se ponen a hablar de cosas, hermano, pero Dios mío, y el niño dice: ¿y qué estará hablando este? De antropoides y de humanoides. Y cuando uno habla de esas cosas, cuando los oyen los niños, dice: Dios, ese es un hereje, ese es un hijo del diablo, esa es una doctrina errada. Claro, yo me di cuenta, Dios mío, qué tremendo. Entonces ahora uno tiene que explicar bien por qué usó esas palabras o por qué dijo esas palabras. Porque es así, pero lamentablemente puede suceder. Entonces Dios, hermano, quiere que nosotros, ¿verdad?, que hemos alcanzado un grado de madurez y que nos falta un montón todavía, hablemos con aquellos que han alcanzado un grado de madurez. Bueno, número 4. Una persona madura espiritual es aquella que puede juzgar, escuche qué tremendo eso, todas las cosas. Mire, ¿cómo? No oí muy bien. Escuche, un hombre maduro, y ya le voy a explicar por qué puede juzgar él todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Mire qué tremendo, verso 15 de ese mismo capítulo 2 de Primera de Corintios. En cambio dice: el hombre espiritual, el maduro, ¿no? Porque supuestamente es espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Oiga, qué tremendo. Oiga, ese pepinazo, es un pepinazo. El hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Oiga eso. Mire, el maduro espiritual puede juzgar todas las cosas, es decir, las puede discernir en el sentido de examinar, no en el de juzgar, en condenar. Sí, para condenar, perdón. O sea, el maduro espiritual siempre va a buscar una solución razonable. Eso es lo que le quiero decir. Cuando alguien es maduro, lo que va a hacer es buscar una solución razonable. El que no es maduro, no. Ese malmata a medio mundo y punto. Se lo aseguro que si hubieran agarrado a un tipo, hermano, que no hubiera sido espiritual, cuando vino aquellas 2 mujeres frente a Salomón, hermano, que una le había cambiado el niño, se lo aseguro que si hubiera agarrado un legalista de estos, mata al niño y lo parte. Entonces, andate con vos con la mitad y vos con la otra mitad. Se lo parte. Se lo aseguro que se lo parte. O sea, para que no sea ni tuyo ni de ella, porque no sabe discernir. En cambio, el hombre maduro como Salomón en este caso supo discernir de quién era el niño. Dijo: no, ¿por qué? Porque dio una respuesta razonable. O sea que el maduro va a buscar siempre la manera de ser razonable hasta que llegue el momento de no, hermano querido, o sea, el momento de determinar, pero hasta que alcanzó lo último. Cristo era un hombre razonable. Cristo era el hombre perfecto, hermano querido. Él era un hombre, hermano, cuando se hizo hombre vino, hermano, y era un hombre que cuando juzgaba lo hacía razonablemente. Usted nota que el Señor Jesús, hermano, ¿verdad?, le enviaron a la adúltera. Era para apedrearla, hermano, pero él razonó. Y él se agachó y todos con la piedra encima, hermano. Es porque él era el único que la podía juzgar. Y todos. Y cuando les empezó a decir todos los pecados a ellos, hermano, nos vemos, dijo uno. Porque todos eran fariseos. Todos los que estaban ahí eran fariseos, hermano. Y dijo, y cuando levantó la cabeza, dijo: ¿a dónde están los que te juzgaban? Le dijo: no veo a ni uno. Ya se fueron todos. Le dijo: bueno, entonces vete, le dijo, y no peques más. ¿Oyó eso? Razonable. En cambio, el que no es maduro no razona. No.
No razona porque no tiene, hermano, un grado que ha alcanzado en Dios. Qué lamentable es, hermano, cuando una persona está juzgando y juzgando y juzgando y juzgando y juzgando, esa persona no ha buscado un razonamiento. Esa persona no es madura, es una persona niña. Es una persona que no busca la forma. No busca la forma. Pero si usted es espiritual, ¿se puede juzgar? Fíjese qué tremendo. Usted puede juzgar porque fíjese que, mire, el espiritual va a juzgar, pero siempre en el juzgamiento lleva regeneración y restauración. Nunca juzga para destruir, siempre juzga para restaurar, para levantar, para animar, para llevar y poner en alto a las personas. Siempre lo va a hacer así, siempre, porque Él ha alcanzado ese grado de madurez. El que no. Entonces una persona madura es aquella que puede juzgar todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Bueno, número 5. Una persona madura espiritual es aquella que realiza la obra de Dios para Dios, no para competencia. Sí. O sea, el maduro sabe que cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo. Ese la tiene clara. El maduro sabe que cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo. No pretenda hacer lo que usted no puede hacer. Por eso decía Pablo, mire, y me llamó la atención poderosamente esto, porque él decía en 1 Corintios 3, ahí nada más, en el verso 6 y 7, él decía, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. ¿Oyó? ¿Notó? O sea, el maduro sabe que cada uno tiene su función. Aquí Pablo decía así porque habían inmaduros que, hermano, hacían la obra de Dios, unos por envidia, otros por contienda, otros por dinero y un montón de cosas, ¿verdad? Que se miraba en aquel entonces, hermano querido, como se mira ahora en este tiempo, hermano querido. Así de igual manera estaba. Por eso es que Pablo tuvo que hablar de esa forma. Él conocía y entendía que pasaban estos problemas en la iglesia de Cristo. Pero un maduro, hermano querido, no anda buscando eso. No, ¿para qué va a buscar competencia uno si a la final la gloria es para Jesucristo, el Hijo de Dios? Totalmente. Por eso Pablo decía así. Bueno, mire, un hombre maduro, también número 6, ¿no? Es el que ha avanzado en los rudimentos del Evangelio. Es lo que le decía yo ahora. Pero vamos a leer el Hebreos, capítulo 6. O solo escúcheme nada más. Dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Oyó usted? El que ha madurado es el que conoce la rica doctrina de Cristo. Es el que ha conocido, hermano, la doctrina de Canaán. Los rudimentos son lo que se le llama el ABC del Evangelio. El sacrificio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Del bautismo en agua, del bautismo de arrepentimiento, hermano querido, del bautismo con el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hermano querido, de que el Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es ABC del Evangelio. Ese que ha conocido eso, aquí dice que debe, ¿verdad?, avanzar hacia la madurez, conocer otra clase o otra dimensión del Evangelio de Jesucristo, porque eso ya debería, hermano, de conocerse. La imposición de manos, dice Pablo, ya debería de saberse qué tan importante es dentro de la congregación, decía Pablo. Es bueno que las personas dejen lo elemental, decía, sigan adelante, ya no estén hablando de los bautismos, dice Pablo, ¿verdad? Los
O sea que los bautismos tienen que ser para ustedes, decía Pablo, algo, ¿verdad?, sencillo dentro de la congregación. Pero cuando uno empieza a hablar de los 7 bautismos que hay, dice la gente, se admira y dice, ¿cómo que 7 bautismos? Y se agarra la cabeza porque solamente conoce del bautismo con el Espíritu Santo y del bautismo en agua. Pero la Biblia habla de un bautismo de fuego, la Biblia habla de un bautismo de amor, la Biblia habla, hermano, de otros 7 bautismos que hemos hablado en otras oportunidades. Y hemos visto nosotros, hermanos queridos, que la palabra del Señor es rica en doctrina. Y aquí dice Pablo, incluso, hermanos queridos, habla y dice de las obras muertas, de la fe en Dios, etcétera, del juicio final. Entonces todo eso, ¿verdad? El maduro ya tiene que ver pasado sobre eso y tiene que estar escalando otras montañas de la rica bendición o de la doctrina del Dios del cielo. Claro, el que esté empezando debe de enriquecerse, debe de buscar, hermano querido, ¿verdad?, lo que significa especialmente la Santa Cena. Porque usted sabe que aunque es ABC del Evangelio de la Santa Cena, sin embargo muchos no conocen la profundidad de lo que existe en la Santa Cena, o el acto, o lo que significa la genética espiritual de Dios introduciéndose dentro de nuestro ser. Aunque lógicamente hemos hablado nosotros, ¿verdad?, pero en el sentido quizás rudimentario hemos hablado de la Santa Cena. Y yo voy a hablarle un día de estos, hermanos, de la profundidad, porque de eso nunca le he hablado, solamente le he comentado, pero le quiero hablar de la profundidad de lo que es la Santa Cena, la sangre de Dios en nosotros, ¿verdad?, por medio de la representación, hermano, del vino. Es impresionante por qué se dejó eso ahí y quiénes pueden participar, cómo pueden participar, por qué tienen que participar todos, bueno, etcétera, ¿no? Esas son, ¿verdad?, doctrinas elementales que todo creyente debe de reconocer y conocer delante del Señor. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, dice que el que ha madurado es el que conoce la rica doctrina, la de Canaán. Claro, uno maduro, o sea que debido al fundamento sólido que tenga, ¿verdad?, él va a ser, porque la congregación donde él está aprendiendo tiene un fundamento sólido. Porque hay muchos que tienen una doctrina raquítica porque en su congregación tal vez no tienen un fundamento sólido de doctrina. Entonces no crecen conforme, ¿verdad?, otros hermanos queridos que tienen el privilegio de ser enseñados en otra dimensión. ¿Me entiende? Entonces no tienen la rica, ¿verdad? O no maduran, que debido al fundamento sólido, ¿verdad?, que tienen, o sea que no maduran porque no tienen un fundamento sólido, congregacionalmente. A veces no se madura por eso y se queda la persona así. Claro, también va a depender si el cristiano quiere crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Porque hay muchos que, hermano, pueden estar escuchando el Evangelio, pero no crecen en el conocimiento, no crecen y no crecen en la gracia. Ellos se cuadran a tal forma que aunque uno les quiere enseñar y aunque oiga la palabra de exhortación, de humillación, de quebrantamiento, no lo aceptan. Pero aquí dice la Biblia que uno debe de crecer en la gracia, conocer. No quédese cuadrado usted, no haga rudimento su vida, siempre deje un espacio. El creyente, todo creyente, debe dejar siempre espacios en donde pueda fluir la enseñanza de Dios para su vida. Siempre sea abierto. Siempre espere usted que usted no lo sabe todo, que tiene mucho que aprender todavía. Sí, cuando usted se pone en esa posición, mire, Dios le enseña a uno, hermano. A mí me ha enseñado Dios. Yo entre más conozco, me doy cuenta que menos conozco de Dios. Ahí es donde yo me doy cuenta, digo, entre más sé de Él, me doy cuenta que soy más ignorante todavía. Porque me doy cuenta que mi Dios es demasiado grande para entenderlo con la mente que tenemos. Demasiado grande para comprenderlo. Yo cuando lo veo digo, Dios mío, si yo no sé nada, yo estoy en pañales delante de tu presencia, Señor. Porque entonces cuando uno se abre así, entonces el Padre le enseña a uno. Bueno, número 7. El tiempo ya se me fue. Una persona madura debe de tener cuidado de no herir al débil con su libertad. Esto es muy importante. Una persona madura, escuche usted que se la lleva un poco de madurito. Una persona madura debe de tener cuidado de no herir al débil con su libertad. 1 Corintios, capítulo 8. Oiga, por favor, esto es muy importante, este pedacito. 1 Corintios capítulo 8, verso 7. Vamos a hablar de un tema que era problema allá, pero que no es problema acá,
pero que ahora es problema otras cosas acá. Y por eso se dejó escrito para que le sacáramos lo espiritual. Verso 7. Dice así: sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados religiosos, otra interpretación sería, ¿no? Acostumbrados, costumbres paganas. Al estar ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que nos recomienda a Dios, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si no comemos. Y este verso es el que reza todo el capítulo, o la profundidad de todo el capítulo 8. Pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. ¿Notó? La libertad sin conocimiento maduro, quiere decir eso, puede provocar tropezadero al débil. ¿Oyó? ¿Notó? La libertad sin conocimiento maduro puede provocar tropezadero al débil. Qué importante es poderse mantener uno y poder lograr ese dominio propio. Es una de las virtudes que yo quiero lograr en su totalidad en mi vida. Totalmente, hermano. Es una de las cosas que anhelo con toda mi alma, ¿verdad? Cada día que pasa. Por eso, cuando un maduro discierne al débil, escucha, esto es muy importante, porque al débil tú lo vas a discernir cuando vives con él. No puedes discernir si tú no vives. No. Al débil uno lo discierne cuando vive, cuando es discípulo, cuando está contigo. Ahí es donde usted puede discernir a una persona. Al débil uno lo discierne así. Por eso, hermano, cuando un maduro discierne al débil, su conocimiento le permite dejar de hacer cosas que puedan dañar al débil. El conocimiento que tiene le permite a él apartarse y lograr a este débil, o este maduro puede lograr en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano, apartarse de tal forma que puede privarse de muchas cosas por el amor que le tiene a ese débil. Hermano, el que tiene conocimiento maduro debe de cuidar el regalo de la libertad. Sí. En todo, no solo en la comida. No. No solo en la comida. En todo. Porque cuando uno entiende el regalo de la libertad, o cuando yo entendí el regalo de la libertad, hace unos años atrás, cuando yo entendí el regalo de la libertad, cometí muchos errores. En desbocarme y enseñarle a todos mi libertad. Pero porque yo quería y pensaba de que todos iban a comprender la libertad en Cristo. Y pensaba yo de que como yo entendía aquello, pensaba yo que todos lo iban a entender. Y no, mi libertad hizo ocasión de tropezadero a muchas personas débiles. Y bendita misericordia que muchos se restauraron. ¿Me entiende? Entonces yo me di cuenta de la tremenda realidad y dije yo, ¡qué tremendo! Pero el conocimiento maduro entonces le permite a uno apartarse para cuidar al débil. Porque hay personas, hermano, que se escandalizan. Incluso, fíjese, se escandalizan que uno, por ejemplo, si miran al pastor jugando fútbol, por ejemplo. El pastor con pantaloneta, Dios mío. Y peor se ven al pastor tirándose en la playa y llenándose de arena la cabeza, hermano. Ese tipo ya está loco. Palabra. Entonces hay cosas que uno entiende. Por eso Pablo exhorta a los de conocimiento maduro y les dice en Romanos capítulo 14, quiero que vaya usted conmigo, Romanos 14, 20, les dice así. Romanos 14, 20 dice: no destruyas. Oye, qué tremendo, qué responsabilidad. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias,
pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. ¿Oyó? Eso quiere decir, en otras palabras, esconda la morcilla cuando estén los que se escandalizan hasta por una morcilla. ¿O no? ¿Eso quiere decir? Ay, hermano, que dice, ay, morcilla, usted es un endemoniado. Y no digamos si el pastor está comiendo morcilla, que es tan rica, ¿verdad? Pero mire, escóndala. Esconda la morcilla y métasela ahí. Y haga como que es otra cosa, hermano. ¿Sí? O métala, o póngala en la licuadora y no, hermano, este es un vaso de chocolate, mi hermano. Dígale. Al débil, palabra. Escóndala. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, pues, y más. Oiga, qué tremendo. Verso 21. Más vale comer, oiga, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano, o se ofenda, o se debilite. Oiga, qué tremendo eso, hermano. O sea, te manda a que hagas un sacrificio. No hagas, qué terrible es esto. ¿Oyó? Y se lo leo porque tal vez solo mi Biblia lo tiene, o lo tiene su Biblia también. Lo tiene. Yo pensé que solo esta la tenía. Dice aquí: más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. ¿Oyó? Esto quiere decir, esconda la damajuana, las borgoñas, Cabernet Sauvignon, gato negro. Los chilenos tienen que esconder el gato negro. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? Escóndalo. Y cuando llegue el hermano a la casa, póngale Biblias en todas las gradas. ¿Sí? ¡Qué espiritual! Cuando llegue el débil, dile: mira, varón, oh, qué tremendo. Póngase hasta el velo la mujer. No, estoy orando, estoy esperándolo para que entre. Eso es lo que quiere decir ahí. Escóndalo. Escóndase. Eso es lo que está diciendo ahí. Sí, esconda eso. Yo no tengo problemas ahora con el vino. Me tienen a dieta. Estoy nazareado. Soy nazareno ahora. Estoy con un voto de nazareo, hermano. Por eso le estoy hablando de esto, porque no tengo que esconder nada yo. Los doctores me han puesto nazareato, me pusieron ahora. Estoy, no carne, no tomo. Por eso, mire, yo estoy salvo ahí. Por eso ya no me invitan los maduros. Sí, mire. Ahora que quiero que me inviten los maduros, dice no, vos comé legumbres. Y yo les contesto a ellos, claro, porque yo estoy como Daniel, le digo yo, comiendo legumbres, recibiendo de Dios. Que se privó de vino y de carne, pero dice que el rostro era más, hermano, hermoso que los demás. Entonces les gané por ese otro lado, hermano. Sí, pero yo se lo leo de nuevo para aquellos que tal vez tienen que borrar ese verso. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Oyó, escóndala, hermano, escóndala. Y tampoco venga con olor a vino, ¿va? Porque otros vienen a servir. Sí, hermano, ¿a dónde me toca? No, hermano, no. A eso ya les dije que lo sienten de una vez, porque hay gente exagerada. Sí, hermano, no. Eso destruye al débil. No estoy diciendo ni permitiéndole que vaya a usted a hacer esas cosas. ¿Sí me entiende el sentido de lo que le estoy hablando, hermano? No voy a pensar que nosotros somos libertinos. No. Pero aquí está diciendo que sí se puede tomar vino, ¿verdad? ¿O no? Bueno, y si no, lea Juan 2. Bueno, y no lea toda la Biblia, que ahí está. Ahora, aquí también hay un problema. Aquí hay un problema de carne. Hermano, aquí hay un problema de carne, pero usted no tiene problemas con el asado, ¿o sí tiene problemas con el asado? ¿Verdad que aquí hay un problema de no comer carne? Pero usted no tiene, no creo que el argentino tenga problemas con la carne. Ayer me dieron un bife de chorizo, reventé la dieta ayer de una vez, hermano. Claro, pero ese es por permisión.
Me dijeron, usted puede comer también, porque si no le va a agarrar anemia, me dijeron. Ah, bueno, entonces agarré un bife de chorizo de esos que hasta ahorita todavía lo ando aquí, hermano. Palabra. Pero lo que le quiero decir yo es que aquí hay un problema de carne. Pero usted no tiene problemas con el asado, con la carne. Usted no tiene problemas. Usted come carne, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál sería el problema hoy? El problema hoy es ir al cine, ir al teatro, ir a un circo, ir a una invitación de una boda. Ese es el problema ahora. O no, es del diablo. Usted no se le vaya a meter eso. El diablo se le va a meter en la cabeza. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora es el problema eso. No vaya a llevar, hermano, usted a un débil. Porque, hermano, mire, reprende hasta la rueda que está ahí. Yo me acuerdo que me fui con uno de ellos un día, hermano. Hace años, por supuesto. Añales atrás. Uno, pero allá en Los Ángeles, aquí no, para que no vaya a sentirse nadie mal. Nos fuimos. Acabamos de salir de la libertad, hermano. Aleluya. Y nos... Magic Mountain. Nos fuimos ahí donde las ruedas grandes. Y nos montamos en una rueda, hermano, así redonda, donde hay un cielo que se miran las estrellas y todo, hermano. Se sienta uno, ¿verdad? Y empieza eso. No sabíamos que eso se movía, empieza a girar, hermano. ¡Ja! Dios mío, el que estaba a la par mía empieza a echar al diablo, hermano. Señor, reprenda al diablo, hermano. Clamemos, clamemos. Si esto se está moviendo, el diablo nos está levantando. No, le digo yo. No, le digo yo, si lo están manejando de allá, no lo ves. Le digo, sí es cierto. Oiga eso. Palabra. No es mentira. De verdad. Entonces, tenga cuidado. Tenga cuidado. Uno tiene que tener cuidado porque el problema es eso. Entonces, usted no. Entonces surge la pregunta. Es que aquí viene la pregunta. Entonces diría alguien, ¿verdad? Sí, entonces ¿qué diría alguien? ¿Qué puedo hacer con mi libertad? Si yo soy maduro, pues me tengo que andar escondiendo entonces. Sí, o sea, si yo soy maduro, ¿qué puedo hacer con mi libertad? Si no madura. Pero la Biblia dice que hay que cuidar al débil. Entonces, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Ahora le doy la respuesta. ¿Qué puede hacer usted cuando usted es maduro delante de Dios? Si es que usted se considera maduro. Verso 22. Dice así. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que hace, con lo que aprueba. ¿Oyó? En otras palabras, cuide su libertad. Sea prudente y no dude cuando viva, porque si no se convierte en pecado. Así es. Se convierte en pecado. Y dice más verso 23, pero el que duda al respecto es condenado si come. Oiga, porque no lo hace con fe. Pues todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Tonto. ¿Oyó? Por eso cuide el regalo precioso de la libertad, de la gracia. Cuídelo. Bueno, la meta, yo termino, el tiempo se me fue. La meta es alcanzar la madurez para que podamos dar la estatura que Dios quiere que demos. Esa es la meta. Cuide su libertad, sea prudente, no se exceda, no se vaya a libertinaje, no, cuide su libertad. Pero viva con los que puede vivir y viva para Dios. Si tiene que apartarse, apártese. Solo, apártese. Si no, puede vivir. Cierre sus ojos. Yo he terminado, hermano, delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha hablado en esta noche. Pero vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a orar para comprender, para entender, para pedirle a Dios que nos ayude por su Espíritu Santo a conocer las verdades más profundas que existen en la palabra de Dios. Por eso queremos orar, hermano, por aquellos que quieren alcanzar un grado de madurez. Yo no sé si usted quiere alcanzar un grado de madurez.
Usted quiere que oremos y Señor, yo quiero alcanzar un grado de madurez mucho más amplio todavía. Venga, vamos a orar por usted. Si usted no conoce todavía muchas facetas del Señor, venga a decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Yo quiero alcanzar cada día. Venga, vamos a orar por usted, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Venga. Venga a decirle, yo me voy a cuidar, Señor. Venga. Puede decir, Señor, yo he hecho mucho daño con la libertad. Venga. Dígale, Señor, perdóname, Padre. Yo he sido imprudente. No he sido sabio con el débil. Cuida a tu hermano. Dice que los hermanos mayores cuidan a los menores.